Bien, hoy vamos a hablar de que tú no eres tu personalidad. Sin duda es una cosa que puede sonar extraña, es más, yo considero que suena bastante extraño, pero precisamente por ello, quizá porque suena extraño, me apetece hablar de ello. Y también por otra razón, porque ya sea con pacientes, con amigos o a lo largo de las terapias y en general con la gente que me relaciono y con la sociedad en la cual yo vivo, veo que hay un problema que es importante y es que nos identificamos o identificamos nuestra persona con nuestra personalidad, o dicho de otro modo, creemos que nosotros somos nuestra personalidad. Y esto, aunque suene raro, porque sé que suena raro, es un error. Y no solo es un error, es que es falso. ¿Por qué es falso? Porque tendemos a identificarnos con una personalidad única. Es decir, creemos que nosotros tenemos una personalidad, en base a esa personalidad nos definimos y definimos no solo cómo somos, sino cómo actuamos, cómo pensamos, cómo creemos, en fin, todo aquello que da lugar a lo que podríamos denominar el ego, que es la máscara, dentro de mi definición, es la máscara a través de la cual yo me relaciono con los demás. Y también hay otra máscara, por así decir, que es aquella con la que me relaciono conmigo mismo. ¿Por qué digo que es una máscara aquella con la que me relaciono conmigo mismo? Porque tampoco es verdadera. Nos relacionamos tanto con los demás con una máscara que muchas veces sabemos que es falsa, porque nos relacionamos con los demás a través de las apariencias, a través de lo que queremos mostrar de nosotros mismos, pero hacia nosotros esa máscara es falsa porque aunque sea otra, también nos relacionamos con nosotros a través de una máscara que creemos que es más real porque incluye aspectos que negamos de nosotros o que no queremos que el resto vea, pero que también identificamos con lo que es nuestra personalidad. Y no, tú no eres tu personalidad. Es un grave error. Que tú entiendas que tú eres tu personalidad, no lo eres. ¿Cómo explicarlo de una forma más o menos comprensible? Tenemos una identificación única, con una visión única de nosotros mismos que hemos ido edificando a través de nuestra existencia, por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, el entorno en el que nos hemos desarrollado, han pasado los años, y hemos ido desarrollando una historia personal porque nosotros nos identificamos a nosotros mismos y a los demás a través de historias y en esa historia personal que yo me identifico conmigo mismo he desarrollado una visión de mí con la cual me siento identificado y me siento tan identificado que acabo por creer que esa visión de mí representa lo que yo soy. E insisto, no es así. Para empezar, hay un aspecto que nosotros, lo he mencionado ligeramente, pero tiene una gran profundidad, que es la sombra. ¿Por qué lo he mencionado ligeramente? Porque he hablado de que hay partes que rechazamos de nosotros. La sombra sería, hay muchas definiciones aquí, y si hay un junguiano, a lo mejor me salta el cuello, pero es que yo no estoy en una cuestión, en una presencia, en un formato que sea para gente que sea experta en un tema, sino que quiero que esto sea divulgativo, en líneas generales. Entonces, nosotros tenemos una sombra que se podría definir por aquellas partes que nosotros rechazamos de nosotros mismos, que no queremos que el resto del mundo vea y que muchas veces incluso nosotros no queremos ser conscientes de lo que hay ahí y que está repleta de todo aquello que nosotros rechazamos de nosotros mismos. Insisto, es que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, yo puedo rechazar que a veces puedo ser cobarde, o que a veces puedo ser hipócrita, o que a veces puedo no actuar conforme a los valores que yo establezco, o que a veces he actuado de una forma inmoral, o que a veces he sido egoísta, o que a veces puedo ser infantil, o con una serie de elementos que según la educación que tú hayas tenido o la perspectiva de lo que tú ya te hayas definido como lo que es una persona honrada y lo que es una persona nefasta, iba a decir, pero no apropiada, digámoslo así, pues en base a todas esas concepciones que tú has establecido un ideal con el cual tú te quieres relacionar porque es el que tú quieres ser. Y todo aquello que no corresponde con ese ideal, pero que tú sigues siendo, lo rechazas y da lugar a esa sombra. Lo jodido es que esa sombra sigue siendo tú, es la parte que tú rechazas de ti mismo.
tú rechazas una parte enorme de ti mismo que está luchando constantemente por salir. En la medida en que tú sigas reprimiéndola, podrás tener lugar a dolencias físicas, a dolencias psíquicas y a muchas dolencias combinadas, que a veces pueden llegar a grandes extremos. Hemos visto, y esto se ha visto a través de numerosos experimentos, cómo hay determinadas enfermedades que están claramente acrecentadas por un estrés, una ansiedad, una serie de dificultades, problemas, complejidades del alma, por así decir, que vienen de ese rechazo de nuestras partes reprimidas. Y ese rechazo de nuestras partes reprimidas, que viene por muchos grandes factores, viene también por nuestra identificación con uno solo de nuestros elementos, que es el ego, que hemos edificado para relacionarnos con el mundo, que aquí, bueno, se hablaría más de la máscara, pero yo también hablo de la máscara porque a nivel interno, no solo relacional, porque también nos relacionamos con una máscara interna, que es de este mismo ego, que es distinto del aspecto relacional, pero que en el aspecto interno también es falso y que forma esa personalidad con la cual nos hemos identificado tan fuertemente. Por ello hay un primer punto que es importante, que es que tú debes aceptar todas aquellas partes que tú rechazas de ti mismo porque no te gustan y debes también conocerlas y comprenderlas. Lo cual es difícil, ¿eh? No estoy diciendo que sea fácil. Pero ya basta de querer ser un héroe o de querer ser una persona intachable porque no lo eres. Y en la medida en que quieras serlo, que quieras ser siempre reconocido por los demás, siempre agradable, siempre honesto, siempre duro, siempre fuerte, depende de la patología del ego, como yo digo, la patología de esa definición de la personalidad, como yo la denomino, va a ser de un modo o de otro y no. Tienes partes muy mediocres que no son malas como mediocres, es que tienes que aceptar esa mediocridad de las mismas y tienes que ver que esa sombra no solo forma parte de ti, sino que tienes que profundizar en ella porque, y esto es muy importante, Jung lo sacaba a colación en algunos de sus escritos y en sus conferencias, y es que hay a veces un gran tesoro en esa sombra, porque rechazamos partes de nosotros que muchas veces son sanas, por ejemplo, pues partes de nuestra infancia, partes que nos sonaban infantiles, mimas, ñoñas, no adecuadas, y al ir reprimiendo todas esas partes, lo que hacemos es reprimir a una parte de nuestro ser, encerrarla, ahogarla, y por lo tanto, cercenarnos en nuestra plenitud, o mejor dicho, en aquello que realmente nos hace completos. La mala gestión de esta sombra muchas veces lleva a un elemento que es el de la proyección. Lo de la proyección es interesante porque, vamos a ver, no es como se suele decir, estás proyectando en mí cosas tuyas. Sí, pero no en la visión popular, por así decir, que se tiene sobre la proyección, sino que nosotros proyectamos en los demás aquellos aspectos que negamos de nosotros mismos. No tiene por qué ser literalmente lo que yo rechazo de la otra persona, sino que cuando yo rechazo, sobre todo porque me cabrea o me produce mucha animadversión algo del otro, lo que tengo que plantearme es con qué punto, con qué parte de mi sombra está en conexión esa proyección. Porque voy a quitar el siempre. Muchas veces lo que solemos ver en los demás que nos desagrada mucho porque nos pone en conexión con aspectos que nos desagrada porque los rechazamos profundamente de nosotros mismos. Por ejemplo, yo puedo rechazar a personas que hablan de una forma que a mí no me parece adecuada a otras y eso me puede poner en contacto con elementos en los cuales yo en el fondo tengo una sombra que lo que quiere y está deseando también es ser de vez en cuando no maleducada, sino tajante, o que no quiere agradar, o que quiere simplemente ser lo que es, o que quiere expresarse como es. Y entonces muchas veces veo en el otro aspectos que están
relacionados con esos elementos que yo rechazo de mí. O una persona, por ejemplo, yo estoy pensando en una que es una persona que a mí me parece saca elementos que a mí me parecen mezquinos porque es una persona que yo la veo extraordinariamente mezquina y que es una persona que yo la veo mala. Y lo es, estoy convencido de que lo es, pero me pone en contacto, porque esas iras me ponen en contacto con un rechazo mío de aspectos que yo niego de mi sombra, que aquí voy a ampliar lo que he dicho. Por un lado, con aspectos de mi propia mezquindad y de mi propia maldad, y después con la necesidad que yo tendría de a veces tomar contacto con mi fuerza e imponerme sobre esta persona, es decir, por ejemplo, mandar a esta persona a la mierda. ¿Veis? La sombra no solo en lo que respecta a la proyección, no solo me pone en contacto con elementos con los cuales yo me identifico con el otro, en aspectos que somos semejantes, sino también con aspectos que yo reprimo, que podría ser en este caso la necesidad de mandar a la mierda a una persona porque me cae mal y ya está. Aquí puede que haya compañeros psicólogos que no lo vean como yo o que se centren mucho en las definiciones técnicas que hay al respecto, pero me toca un pie. Es como yo veo esta situación y es lo que yo creo que puede ser de utilidad para ti. Espero haberme explicado aceptablemente bien. Otro elemento que podría ser de utilidad a la hora de identificar esta proyección es la de que sobre todo generes una pregunta y cuando te ponga alguien muy nervioso debes plantearte qué parte de ti se siente identificada con esa parte que rechazas del otro. Muchas veces es plantearnos qué es lo que rechazo del otro que me está cabreando tanto que me pone en contacto con aquello que rechazo de mí mismo. Y no tiene por qué ser exactamente lo que tú rechazas del otro, es decir, pongamos que esa persona es maleducada, sino que a lo mejor lo que está rechazando es que tú no te has permitido nunca ser maleducado y joder, a veces te apetece serlo, o que estás negando una ira porque quieres quedar bien incluso con una persona maleducada y quieres quedar bien y quieres caer bien o quieres no desagradar y también estás rechazando una parte tuya que es importante que atiendas. Dentro de esto habría muchos aspectos, aunque no me voy a centrar en Jung, un día lo haré, pero ahora no, en el cual pues, se podría hablar de los complejos, los arquetipos, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, el self. También podríamos hablar del ego, podríamos hablar del animus y del ánima, pero quiero ir a algo que sea más simple, en base a la línea argumentativa que está en relación con el título de este vídeo. ¿Y a dónde quiero ir? Más allá de esta introducción que he hecho relacionada con la sombra y que va a servir de síntesis de elementos junguianos a que no eres tu personalidad, aquella con la que te identificas, tampoco es que seas tu sombra, aunque habría que buscar una especie de unión con esa sombra, pero no nos vamos a entrar ahora en esto, o de acuerdo, mejor dicho, sino que hay muchas partes dentro de ti. Cuando tú ves, por ejemplo, una película como la de Múltiple, donde aparece una persona con trastorno de personalidad múltiple, te llama la atención, dices, joder, qué tarao, ¿no? Que es una película que ves, pues, un tío que es a la vez un monstruo, entre comillas, alguien muy duro y despiadado, aunque en el fondo lo que busca es la justicia, sin más. Después esa persona también es un niño pequeño, después es otra persona insegura, es decir, le cambian las personalidades de una forma muy fuerte. Pero esto nos pasa a todos. Todos tenemos un conjunto de partes que muchas veces desconocemos, pero que nos definen. Y esas partes, y esto es lo, iba a decir lo jodido, pero no, es lo interesante, esas partes tienen vida autónoma. Esto no solo es a través de Jung, sino que lo vemos en Hillman o en Thomas Moore o en otros, cómo analizan a través de un modelo científico basado en miles de pacientes, que las personas tienen multitud de partes, vamos a llamarles para entendernos personalidades, que son autónomas, tienen sus propias personalidades, valga la redundancia, pensamientos, acciones, creencias, valores, intereses,
e incluso acciones. Y están funcionando dentro de nosotros sin que nos demos cuenta, hasta tal punto que muchas veces tú te puedes sentir triste y no sabes por qué, y tiene que ver con una de esas partes que está oculta en ti. Es decir, pongamos que podría haber un Pablo, como yo, que está hablando, es un Pablo neurótico, como todo buen psicólogo, pero también hay un Pablo que es implacable, hay un Pablo que es cariñoso, hay un Pablo que es infantil, hay un Pablo que es muy seguro, hay un Pablo que es muy acomplejado y que tiene mucho miedo. Hay un Pablo que es muy inteligente, hay un Pablo que es idiota, hay un Pablo que es un gran héroe, hay un Pablo que es un gran cuidador, hay un Pablo que es absolutamente narcisista, hay un Pablo que... Hay muchos Pablos. Hillman los identificaba a estas partes como dioses. Él creía que debíamos tener una concepción de la personalidad, aunque él hablaba de alma, no de personalidad, pero vamos a decir de personalidad, en la cual debíamos entender que nosotros tenemos muchos dioses, es decir, como deberíamos tener una visión politeísta de nosotros mismos e identificar con qué figura mítica, con qué mito me está pasando algo. Me explico. Si Porque esto es interesante. Si una persona está deprimida, lo que debe plantearse no es tanto eliminar esa depresión, sino ver que hay una de sus partes que no está expresándose y que a lo mejor está expresándose a través de la depresión. Y habría que hablar con esa parte para ver qué quiere decir. Y Hillman decían que eran dioses, estamos hablando metafóricamente, bueno, no tanto, pero no me voy a adentrar en esto porque es un tema de gran complejidad, pero serían dioses o arquetipos o mitos que tendríamos que identificar. Este comportamiento es muy de Zeus, o este comportamiento es muy de Hera, o este comportamiento es de Poseidón o de Dionisio. Lo que pasa es que vamos a ir a algo más práctico. Este comportamiento, a lo mejor, por ejemplo, de esa depresión, hay un Pablo que es un Pablo en el cual yo al hablar con esa depresión, pues me doy cuenta de que hay un Pablo infantil, hay un Pablo pequeño, de cuando tenía 15 años, que quiere expresar algo porque está hasta las narices de que no se le escuche, porque le he enterrado, porque contiene elementos que yo rechazo de mí mismo, y a esa parte no la escucho y no la estoy prestando atención. Y por lo tanto, esa parte como una parte del alma, que está conformada por casi una infinidad de partes que nos componen, necesita atención, necesita ser escuchada. Nuestras partes, las partes que nos componen, las distintas personalidades que nos componen, deben ser escuchadas porque necesitan hablar y necesitan ser comprendidas. En este sentido, y siguiendo a Hillman sobre todo, tenemos que partir de que las patologías no son síntomas aislados que haya que eliminar, sino que tenemos que ver qué hay detrás de las mismas, qué partes son las que están hablando. Por ejemplo, dentro de una concepción negativa, podríamos hablar de que hay una parte que es celosa y que se pone celosa ante una situación determinada. Y entonces podríamos tratar los celos simplemente como un problema, pero no llegaríamos a nada. Pero si la identificamos en este sentido, a nivel mitológico con Hera, veríamos que esta figura divina es una figura que reclama el rol de la familia, la unidad, la pareja, y desde ahí, al hablar con esa figura, puedo escuchar partes, puedo ver partes, elementos que esa figura está reclamando y que yo no estoy atendiendo. Y así convertir esos celos en algo que pase de lo destructivo a lo creativo y ante todo algo de lo que aprender. Porque si el síntoma se trata de diseccionar, aislar y destruir, la parte que creemos eliminada se reprime, se revuelve y volverá con más fuerza. ¿Cómo hablamos con estas partes? ¿Cómo nos comunicamos con ellas? Mirad, yo no creo que una persona necesite de un psicólogo, un psiquiatra, un filósofo, un cura, un monje para evolucionar.
Creo que cada persona tiene en el fondo las herramientas para salir de cada atolladero y profundizar dentro de sí misma, independientemente de la cultura que tenga. Simplemente debe estar más conectada con aquella parte interna que rechaza o que desconoce simplemente por no relacionarse con la misma. Con lo cual no hay que ser un experto en psicología o en mitología, que hemos hablado de mitos. No, uno lo que ha de basarse simplemente es en una pregunta y es ¿qué parte estoy rechazando? O si hay un síntoma determinado, ¿qué parte está hablando? Por ejemplo, a veces la ansiedad cuando viene es porque uno está reprimiendo su propia ira. A veces viene porque uno puede estar reprimiendo una parte infantil. A veces viene porque uno quiere poder con todo y no puede con todo. A veces viene porque uno quiere quedar muy bien ante el resto y no puedes quedar bien con todo el mundo. Habría que identificar de dónde viene eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, una cosa que podemos hacer es escribir. ¿Y qué podemos escribir? Pues lo siguiente, imagínate que tú tienes ansiedad y que la notas en el pecho. Pues lo que haces es hablar con esa ansiedad, y lo digo así, hablar, escribiendo. Escribir nos ayuda a adentrarnos en la parte inconsciente con más facilidad. Bueno, esto es variable, ¿vale? Hay gente que puede ser más a través de la música, del dibujo, de distintos tipos de arte o bailando, pero vamos a poner a escribir, que es algo que todo el mundo puede hacer, o casi todo el mundo. Entonces, es escribir, que te ayuda a entrar en ese inconsciente, es, oye, trata a esa parte de la ansiedad que está dentro de ti como si fuera un ser autónomo, como si fuera una personalidad y habla con ella. Y entonces le preguntas qué es lo que quiere decir. Cuando tú hagas esto, hay errores que cometen muchas personas y es que se plantean si lo que están respondiendo, como si fueran la ansiedad, es algo que es cierto o no. No lo tomes nunca como algo falso, no metas el raciocinio, toma lo que te venga como cierto. Y entonces escribe y mantén una conversación con esa parte. Si esa parte está muy destructiva o muy agresiva, no le cedas tu poder, no cedas tu poder a una de las partes, porque entonces si tú cedes tu poder a una de las partes te quedas sin poder. No, discute con ella hasta que esa persona, iba a decir hasta que esa personalidad, esa parte de ti, empiece a decir cosas que realmente sean constructivas y que te sirvan. Si no, no te las tomes en serio. Es decir, tómatelas en serio cuando sean de gran profundidad y notes que te ayuden a avanzar. Podrían decirte cosas que no te gustan, pero siempre serían cosas que fueran constructivas, que tú notases en tu intimidad que te ayudan a crecer y que digas, joder, simplemente que digas, joder, porque lo sientas así, que digas, uy, esto me está poniendo en contacto con una parte mía que estaba rechazando. Y entonces mantienes una conversación entre la persona, tú, como ego que te identificas contigo, y esa parte de ti, que sería la ansiedad, en la cual vas manteniendo una conversación con ella. En esa conversación, tú puedes ver a esa parte y si te viene una cara, mantén esa cara y después si esa cara se convierte en otra, que se convierta. Puede generarse una metamorfosis, es decir, o un proceso de como de antropomorfo, es decir, que se dé lugar a una cara, que esa ansiedad se convierta como en un ser, en un personaje. Mejor, porque verás elementos del personaje en los cuales a través de la fantasía pueden ir variando en su aspecto, en su forma de hablar. No quiero complicarte, porque lo que quiero es que este tema es infinito, pero quiero darte algo que sea de utilidad. Lo que quiero es que te quedes con una idea. Habla. Y todo esto con práctica, lo vas practicando. No solo te quedes con este vídeo, busca aspectos de imaginación activa, busca serios de cómo hacerla, para ir hablando con distintas partes que tengas en tu ser. Y en este ejemplo de la ansiedad hablaría, y entonces diría, bueno, ¿y tú quién eres? Imagínate que en la fantasía me viene de repente una persona o un ser que sería oscuro y digo, ¿qué quieres? Dice, no sé, que me escuches. Y digo, ¿qué quieres que te escuche? Pues quiero que escuches aquella parte que estás negando de mí. ¿Qué estoy negando de ti? Mi necesidad de descansar. ¿Qué es tu necesidad de descansar? Deberías saberlo. Pues no, la verdad es que no lo sé. Deberías saberlo. Aquí, por ejemplo, retoma el control. No lo sé, infórmame. Necesito que te pongas en contacto con tu debilidad y que la abraces.
Me lo estoy inventando, pero estas conversaciones me las invento entre comillas porque tengo mucha práctica con ellas. Tómatelas en serio, manteniendo tu control sin ceder la autoridad, pero a ver a dónde te llevan. Es decir, habla con aquellas partes en vez de simplemente quitártelas, porque a veces tienen mucho que comunicarte y debes escucharlas. Comunícate con esas partes como seres autónomos que son. Puede ser con la ansiedad, puede ser con la depresión, puede ser con un momento de tristeza, puede ser con un momento de euforia, puede ser con un momento de mala leche. Dices, oye, con la mala leche te pones en contacto y hablas con ella. Primero, ¿en qué parte del cuerpo la sientes? Después, eh, lo que haces es, oye, viene una cara, no, sé libre en la fantasía y te va apareciendo a lo mejor una cara y ve teniendo una conversación escrita con esa parte y lo puedes hacer un día, otro, hasta ir profundizando poco a poco con mucha paciencia hasta ver qué es lo que quiere esa parte y sobre todo tratando la fantasía como algo sagrado, porque si hay un elemento que hace que esta sociedad vaya a peor, sobre todo desde el punto de vista narcisista, es que hemos rechazado la fantasía, hemos rechazado el valor de la fantasía. Y la fantasía, la imaginación, es de una gran utilidad psicológica porque es el principal método, bajo mi juicio, que nos permite ponernos en contacto con nuestro inconsciente. Y en este caso, con las partes que a mí me conforman. Habla con cada una de esas partes, toma práctica. Un día voy a hacer un vídeo sobre imaginación activa que me va a llevar mucho trabajo, pero lo haré para explicar bien esto, solo esto de una forma monotemática. Sin embargo, con esto y con que investigues un poco, no te limites a este vídeo, quiero que hables con tus patologías entre comillas. ¿Por qué? Fíjate, porque el alma necesita de la patologización para expresarse y para expresar cada una de las partes que la conforman. Con lo cual, en vez de tratar eso como un mal, un síntoma del que te tienes que deshacer, habla con ese síntoma, porque a lo mejor, tras esa ansiedad, hay un gran maestro que una vez que se le escuche, a través de muchos días que escribas y que vayas hablando con él, joder, tendrás mucho que aprender. Y a través de ese aprendizaje no te estoy diciendo que la ansiedad vaya a desaparecer, pero probablemente vaya a disminuir con el tiempo, porque habrás empezado a atender a las demandas de una de tus partes que te conforman, que llevaba años sin ser escuchada o simplemente aniquilada a base de diazepam, que en absoluto estoy diciendo que no te lo tomes, en absoluto, sino que también hables con esa entidad a ver qué tiene que decir. En esta escritura la puedes hacer también, yo la hago a veces con los ojos abiertos y voy hablando y no tienes por qué imaginarte a una persona o a un ser con el que te está hablando, sino que puedes simplemente ir escribiendo y manteniendo una conversación sin meter la razón, es decir, cuanto más automática sea mejor, es decir, yo escribo, a mí es que me sale con facilidad, hago una pregunta y lo que hago es que desconecto como mi cabeza, desconecto de mi parte mental y lo que me sale es una escritura muy rápida en la cual esa parte me contesta. Y no analizo lo que me contesta, sino que tras tener una conversación larga, después releo toda la conversación que ha habido y digo, joder, qué interesante, qué cosas me ha dicho esta parte de mí. Y es una escritura en la cual tú debes dejar de lado toda tu parte racional. Estaré diciendo una estupidez, esto será cierto, esto será falso, estoy... No, olvídate de juzgar. Simplemente habla con esa parte a través de una escritura que sea automática. Si la escritura te resulta difícil, en este sentido que sea automática, simplemente también puedes cerrar los ojos, imaginarte esa parte, ver qué te dice y simplemente mantienes una, cierras los ojos durante 30 segundos, un minuto, y tras la conversación que haya habido ahí, escribes qué parte, qué conversación ha habido, qué es lo que ha pasado. Cierras los ojos otra vez, vuelves a abrirlos y después vuelves a escribir qué es lo que ha pasado. Incluso antes de indagar más en esto, a lo cual te invito, porque este tema, insisto, es complejo y debes investigarlo, si quieres hacer esto, claro, puedes ir jugando simplemente para ir practicando la imaginación, porque no sé cómo eres, a lo mejor la tienes muy mermada, muy anquilosada. En caso de que sea así, no te fustigues. La imaginación se trabaja y se desarrolla
poniéndola en práctica y no cargándose lo imaginado con la razón. Espero que el ejemplo que te he puesto de esa conversación que tenía con esa supuesta ansiedad te sirva de referencia. Y más allá de todo esto, lo que quiero, porque lo que quiero es que cojas una idea global, aunque ya haré algún vídeo monotemático sobre esta parte o solo sobre la escritura para que tengas una herramienta más desarrollada sobre la misma, lo que es importante es que cuando tú tengas distintas partes, bueno, que las tienes, debes llegar a acuerdos con ellas. Es decir, no solo no rechazarlas, sino yo con ese ser, por ejemplo, que he dicho antes, digo, oye, vale, mira, pues yo voy a atender esa necesidad que tienes ahora de ser débil, porque la estoy rechazando. Y entonces imagínate que hablo, oye, pues mira, pues es verdad, pues voy a hacerlo. Ahora me voy a permitir este día no hacer nada y no hacer nada productivo. Y además, no enfrentarme a esta persona que me va a enfrentar o no tomar esta decisión porque me da miedo. No, hoy me voy a permitir ser débil. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. Imagínate que te dice, ¿no? En esa escritura. Vale. Y después llegas a un acuerdo con ella, con esa parte que estás viendo, que tiene la ansiedad, y dices, oye, mira, yo voy a atender tu debilidad y lo que te pido es que me digas en qué me puedes ayudar tú a mí. Y ahí sigues en la conversación. Imagínate que te dice, oye, pues puedo ayudar a que veas el oro que hay en esa debilidad. ¿Y qué oro hay en esta debilidad? Respondería yo. Pues el oro de aceptar todo aquello que niegas en ti mismo. Y digo, ya, pero ¿de qué estás hablando? Pues mira, estoy hablando de que lo que tú necesitas y yo puedo aportarte es que seas compasivo contigo y que entiendas que no puedes hacer todo. Vale, ¿y cómo puedo hacer esto? Simplemente Pablo me respondería, quiero que te grabes en la cabeza lo siguiente, haz lo que puedas, haz lo que puedas. ¿Veis? Llego a acuerdos con estas partes. O puedo llegar a un acuerdo, que es un ejemplo más sencillo, con una parte infantil que rechazo o que se siente muy flojita. Una parte que se siente muy débil, que no puede con las cosas, esa parte en vez de rechazarla, imagínate que lo veo como un Pablo, como un niño pequeño, lo que puedo hacer es abrazarle en la conversación, llega un momento que quiero abrazarle, digo, oye, ¿te puedo abrazar? Sí, y después le voy a decir, mira, tú quédate aquí pequeñito, quédate tranquilo, quédate cómodo, porque necesitas descansar y necesitas protección, pero yo me voy a encargar de enfrentarme a esta situación que para ti es tan difícil. Y así vuelves a poner la autoridad en ti. Pero a través de un acuerdo con tu parte que antes estaba rechazando, en vez de rechazar la debilidad, o esa parte infantil tuya, imagínate que se siente pequeñita, la abrazas y la parte tuya, en este caso de tu personalidad, del ego con el que te identificas, dices, oye, mira, yo te abrazo, pero yo me voy a encargar de atender a estas cosas que tú no quieres porque te dan miedo. ¿Qué te parece? Y tienes conversaciones con esas partes, con ese niño pequeño, con esa ansiedad, con una parte tuya que sea muy sádica, con una parte que trata de llegar a acuerdos con estas partes. Todo esto empieza como un juego simplemente para investigar qué es lo que hay en ti. Y tiene relación con lo que estaba mencionando ahora. Si me gustaría cerrar este vídeo, es un vídeo de máximas, soy consciente de ello. Si os interesa que profundice en algún tema, por favor, decidlo en los comentarios, donde sea, porque es el lugar donde lo puedo leer. Hay un aspecto que está relacionado con todo esto, que es muy importante y que lo hablaba con una persona extraordinaria, que es el de la perfección. Debemos luchar contra la perfección. O sea, nuestro camino es el camino de la imperfección, no el de la perfección. El camino del alma es el de la imperfección, no el de la perfección. Nosotros, en una sociedad que es muy narcisista, pues se nos refuerza la importancia del ego, de los likes, joder, me habrán dado más likes o no, habrá gustado esto o no. Hay una intimidad que se ha perdido y que cada vez está más expuesta en base a una máscara de ese ego y de esa personalidad con la que nos identificamos, y esa máscara lo que buscamos es que sea premiada y sea recompensada por los demás. Y al buscar que sea recompensada por los demás, lo que hacemos es dejar de atendernos a nosotros mismos y buscamos ser perfectos de cara al otro y también de cara a nosotros mismos. Y en el momento en el que nos rechacen, nos sentiremos imperfectos y por lo tanto culpables. Y no, haces lo que puedes, lo que puedes. Insisto, lo he dicho muchas veces, pero lo repetiré en este vídeo y en otros muchos, porque es muy importante. Eres una persona limitadita.
que llega hasta donde puede. Y debes respetarte en esto. Y tener claro que tu camino es el de la imperfección, porque no hay nada más horrible que la perfección. La perfección es la apariencia de Instagram como un ejemplo que podemos conocer todos. No, tú eres imperfecto. Y eso es una bendición. Y por ejemplo, en el amor, cuando más funciona, es cuando dos personas exponen su imperfección al otro. Y el otro llega a un momento, aunque tarda tiempo, muchas veces en que le gusta esa imperfección y el otro le gusta mi imperfección. Y cuando eso se da, es una maravilla porque en la pareja dejas de tener que aparentar. Y la pareja, cuando no hay apariencia y por lo tanto cuando no hay perfección, es cuando de verdad se convierte en un bálsamo en esta vida, en un bálsamo de paz en el cual el equipo y la unidad, manteniendo la separación y la individualidad, se transforman en una realidad que es no solo potente, sino real y por lo tanto constructiva, que le ayuda al otro y me ayuda a mí a ser no solo más creativos, sino más auténticos. Dicho esto y como síntesis, recuerda, no eres tu personalidad. No, tienes muchas personalidades internas en ti, muchísimas. No desatiendas a tus partes y cuando tengas determinados momentos emocionales que te llamen la atención por su tristeza, por su ira, por su melancolía, por su ansiedad, por su miedo, por esos temores o por los celos o por lo que sea, trata de ver qué personaje, qué ente, qué parte de ti hay ahí y habla con ella a través de la escritura. Insisto, espero que os haya servido a grosso modo para tener cierta utilidad. Investigad más sobre este tema y yo, siempre en base a mi tiempo disponible y también a mis ganas, pero también en base a lo que me digáis, veré si hago vídeos sobre la imaginación activa o cómo trabajar a través de esa escritura, de esa conversación con uno mismo, de una forma más detallada, para que podáis ponerla en práctica. No obstante, espero que con las máximas que he dado, sobre todo de jugar con esto, para ir conociéndonos mejor, pues os sean de utilidad para empezar a hacer esto. Y ya está. Que tengáis muy buen día.